Buenas tardes, aprendices y consumidores del derecho con cucharita. Yo soy Daniel Arias, yo soy abogado. Esto es Derecho con Cucharita. Señores, vamos a hablar hoy de los acuerdos y las admisiones de culpabilidad en el caso Medusa o el nombrado caso Medusa, que es el caso donde se está acusando a varios ex miembros de la Procuraduría General de la República, así como otras personas, empresarios especialmente, de, digamos, de infracciones que tienen que ver con la corrupción administrativa. En este caso está en la fase preliminar, audiencia preliminar. Y hemos visto en la prensa o en la red social del Poder Judicial que está transmitiendo la audiencia preliminar de este caso, especialmente vía YouTube, estamos viendo cómo varios de los acusados están admitiendo su participación, su conducta penal relevante y por ende su responsabilidad penal frente a los hechos que le ha endilgado la fiscalía desde un principio y especialmente después de la presentación de la acusación. Mucha gente se pregunta qué efecto puede tener esto, cuáles son las condiciones, qué significa que estén admitiendo su culpabilidad, qué suerte puede tomar el proceso a partir de esta eventualidad. Miren, hay que entender primero que en el proceso penal dominicano existe un procedimiento establecido en el Código Procesal Penal que se llama procedimiento penal abreviado. El mismo nombre, la lógica del mismo nombre, hace entender de qué se trata este procedimiento. Abreviado, o sea, no se conoce en su extensión como se conoce un juicio, sino que se conoce de manera simplificada y se conoce a través de acuerdos. Este procedimiento penal abreviado tiene dos posibilidades de aplicarse, que es a través del acuerdo pleno o a través del acuerdo parcial. El acuerdo pleno debe realizarse antes de que se dicte apertura a juicio. Esta es la fase idónea para conocer esos acuerdos plenos. Puede ser antes, también pudiera ser antes, pero dice la ley que es antes de que se dicte apertura a juicio. Es decir, que si ya se envía a juicio el proceso, ya no se puede hacer un acuerdo pleno, sino un acuerdo parcial, que se lo voy a explicar más adelante. El acuerdo pleno significa que la persona que está siendo acusada admite su culpabilidad, admite su participación en los hechos que le está endilgando la fiscalía y por lo tanto la responsabilidad penal. Esto lo hace el acusado cuando entiende que la fuerza probatoria de la acusación es suficiente para que pueda ser condenado en un juicio. Y entonces lo que hace con la fiscalía es admitir su culpabilidad a cambio de que la fiscalía le pueda dar una pena, digamos que más favorable a la que conseguirían conociendo un juicio. Regularmente lo que hacen es que le suspenden la pena, o sea, acuerdan una pena suspendida para que no tener que ir a prisión. Eso es lo que regularmente pasa en la práctica. O se le suspende una parte de la pena, por ejemplo, cuando la persona está en prisión, regularmente vamos a decir que acuerdan una pena de 5 años, vamos a que tú cumplas 2 años y medio y 2 años y medio bajo ciertas condiciones, una modalidad suspendida. En este caso hemos visto que los acuerdos plenos que se han realizado han sido con la modalidad de pena suspendida, es decir, condenan a la persona hasta 3 años, por ejemplo, o solicitan, porque todavía no se ha dictado sentencia, solicitan que sea condenado a 3 años con modalidad suspendida, es decir, que no tengan que ir a prisión, no tengan que cumplir ese tiempo en prisión. Pero además han acordado otro tipo de sanciones de índole, digamos que económico, porque se le ha solicitado o han acordado a esas personas también a devolver cierta cantidad de dinero, pero además se le ha cancelado el registro mercantil de sus empresas, entre otras medidas, otras sanciones que ellos han acordado. Ya hay un acuerdo de voluntades entre la fiscalía y la persona acusada que dicen, mira, yo estoy dispuesto a esto, a ceder aquello, a devolver esto, con tal de que, por ejemplo, yo no ir a prisión. Entonces la fiscalía lo pondera y si entiende favorable también para ellos, para evitar el riesgo, porque esa es otra cosa. A veces la gente dice, pero ¿y por qué la fiscalía le va a dar un acuerdo si tiene todas las pruebas? Ah, pero siempre es un riesgo. Siempre es un riesgo
el juicio para una parte y para otra, de que pueda ser absuelto o que pueda ser condenado, el gasto, entre otros temas que se asumen para poder, para aceptar este acuerdo. Una devolución de dinero inmediata es algo favorable para la Fiscalía, diferente a tener que agotar un proceso en todas sus fases hasta llegar, por ejemplo, a la Suprema Corte de Justicia y luego ejecutar esa sentencia. No es lo mismo que voluntariamente la persona decida devolver ese dinero. En cuanto al acuerdo parcial, este acuerdo, según la ley, se realiza ya en la fase de juicio. En el acuerdo parcial, la persona acusada y la fiscalía se ponen de acuerdo respecto de los hechos, de ciertos hechos donde ellos admiten, por ejemplo, su participación en tales hechos que la fiscalía tiene plasmados en su acusación. Sin embargo, la pena regularmente es lo que se discute. O sea, según la ley, debe de hacerse un juicio aparte para la pena cuando se hace un acuerdo parcial solo sobre los hechos. Sin embargo, en la práctica no se da de esa manera, no se da como dice la ley. En la práctica se hace casi igual o igual que el acuerdo pleno, solo que se hace en fase de juicio y no se hace regularmente por escrito como se hace el acuerdo pleno, sino que se hace en la misma audiencia. Si ya la fiscalía y el acusado conversaron, se pusieron de acuerdo, pues entonces admite los hechos frente a los jueces, se producen las pruebas que tiene la fiscalía y luego la fiscalía pide una condena que ya está previamente acordada con la parte acusada. Regularmente también, como les decía, con modalidad suspendida. Eso se hace, ese es el acuerdo parcial en la práctica, ya en el juicio. Ahora bien, se ha dado otra situación en el tema del caso Medusa y es la admisión de culpabilidad de algunos acusados que no tienen ningún tipo de acuerdo con la fiscalía. Este tipo de admisión de culpabilidad no tiene ningún efecto procesal. Es decir, eso no quiere decir que porque usted admitió su culpabilidad, a usted le van a dar también una pena suspendida. No, porque los acuerdos tienen que ser entre partes. Si la fiscalía no está de acuerdo, no hay, valga la redundancia, acuerdo. Lo que sí, tal vez, yo especulo que la estrategia de los abogados de esas personas que han admitido su culpabilidad sin tener acuerdo es ir, digamos que generando un ambiente, un escenario para el juicio, para admitir también en juicio su culpabilidad y tratar de lograr ya a través del tribunal, no necesariamente a través de la fiscalía, a menos que la fiscalía también le dé un acuerdo parcial en juicio, pero de lo contrario, tratar de convencer al tribunal del arrepentimiento de esa persona, etcétera, etcétera, y lograr una pena suspendida en caso de que se le encuentre culpable. Creo que esa puede ser la estrategia de que ellos desde esta fase estén admitiendo ciertas responsabilidades a pesar de que no tienen ningún tipo de acuerdo con la fiscalía, porque la fiscalía lo que ha pedido es la apertura a juicio en contra de esas personas. Mucha gente también se pregunta con este tema de qué va a pasar entonces con los demás acusados, si esto afecta a los demás acusados ya para un posterior juicio, por ejemplo, porque hay acusados que han mantenido su declaratoria de inocencia y sin embargo de las personas que se han declarado culpables han mencionado participación de otros acusados. Si nos vamos a la ley, esto no hace ningún efecto negativo, legalmente hablando, en contra de otro acusado, porque la palabra de un acusado no puede ser utilizado como prueba para otro acusado. Eso no es prueba, eso es simplemente su declaración. Eso no puede ser utilizado para fundamentar una sentencia de condena en contra de un coacusado. No funciona así. Incluso la ley establece que a pesar de que se haga y se firme un acuerdo pleno entre fiscalía y un acusado, y ese acusado admite su responsabilidad, no necesariamente el juez está obligado a dictar una sentencia condenatoria. Ustedes dirán, pero ¿cómo así? Si ya le está admitiendo su culpabilidad, firmaron un acuerdo y eso se le está pidiendo al juez. Sí, pero ¿qué pasa? Que el juez está atado a ciertos principios constitucionales, como el principio de inocencia y también el principio de no autoincriminación. En este caso no se afecta la no autoincriminación porque voluntariamente el acusado está declarando, en este caso en su contra, pero de una forma voluntaria. Y la Constitución lo que prohíbe es que sea forzado a declarar en contra de sí mismo. Sin embargo, el principio de inocencia siempre está presente y aunque usted diga ante un juez que usted es culpable de lo que la fiscalía le está acusando, si el juez no ve las pruebas,
no lo puede declarar culpable, porque su declaración no es una prueba. Incluso esto pudiera generar que mucha gente se haga responsable de hechos de otros, por ayudarlo, por dinero, etcétera, y se declaren culpables ante un juez cuando realmente no fueron ellos que cometieron ese hecho. Por eso la ley y la Constitución dispone que los jueces tienen que dictar sentencia en virtud de las pruebas que están en el proceso. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando extendemos este principio de inocencia a los demás coacusados, nos damos cuenta que porque un acusado mencione a otro, no necesariamente lo hace responsable a ese otro que está negando su participación, sino que la fiscalía todavía tiene el deber de probarle ante los jueces a esa persona que sí cometió los hechos que le está acusando, que sí es responsable penalmente, con las pruebas, no con la declaración de un coimputado o coacusado. Y estos coacusados tampoco pueden ser utilizados como testigos porque obviamente ellos no fueron ofertados como testigos en una acusación, sino que fueron acusados en esa acusación. Esa declaración solo le compete a su proceso, al de ellos, a la acusación de ellos, aunque mencionen a todos los demás coacusados. Ahora bien, si el juez admite esos acuerdos y declara culpable a esas personas que admitieron los hechos, quiere decir que el juez analizó las pruebas y entendió que había pruebas suficientes para declararlo culpable, además de su confesión, digámoslo así. Esto pudiera entenderse como, vamos a decir, riesgoso para los demás coacusados que han sido mencionados por estos que admitieron su culpabilidad. Porque si yo encontré fundamento probatorio para corroborar su declaración respecto de su propia culpabilidad, puede que esas mismas pruebas fundamenten lo que ese acusado está diciendo en contra del otro acusado. Pudiera generar esa situación. O sea, si admiten esos acuerdos, uno pudiera decir, bueno, existe un riesgo entonces de que con esa misma prueba también se pruebe lo que está diciendo esa persona, ese acusado, del otro acusado respecto de la participación del otro. Esa parte ya la manejarán obviamente los abogados de esos acusados que están señalando, pero esta es la situación que está viviendo ahora mismo el caso Medusa, que mucha gente está pendiente porque son casos mediáticos, y yo como abogado lo veo como una oportunidad de explicarle a la gente de qué se tratan los acuerdos plenos, los acuerdos parciales dentro del procedimiento penal abreviado, qué significa la admisión de culpabilidad y cuáles son los requisitos, digamos, para que se pueda dictar sentencia condenatoria en el marco de este tipo de procedimiento penal abreviado. O sea, no estoy haciendo un video para hablar del caso Medusa, sino para utilizarlo como anclaje de estos procedimientos legales, para que la gente sepa de qué se trata. Y en síntesis, esas declaraciones de culpabilidad, especialmente cuando es en base a acuerdo, se hace para buscar una pena reducida, una pena suspendida y evitar la prisión, que es lo que regularmente, digamos, que más le teme la persona que está siendo acusada. Bueno, mi gente, esto es hasta hoy. Hasta hoy esto es todo lo que hay que decir sobre este tipo de procedimiento. En el caso Medusa y los demás casos, que donde ustedes vean un procedimiento penal abreviado, pues de esto se trata, de lo que le acabo de explicar. Nos veremos pronto en otro episodio de Derecho con Cucharita. Recuerden dar like, comentar, pueden sugerirme cualquier tema que quieren que lo aborde, cualquier sugerencia la pueden dejar en los comentarios, cualquier también objeción a lo que yo estoy diciendo lo pueden comentar. Y no se olviden de seguirnos en todas las redes sociales, en YouTube, en Instagram, TikTok y donde sea que nos encuentren. Yo soy Daniel Arias, yo soy abogado y recuerden que estoy para servirle. Será hasta una próxima.